Nosotros les vamos a hablar sobre el principio de superposición de ondas. Y somos María Jaramillo, Lautaro Vela y yo, Lourdes Sabolotni. Una característica fundamental para todo proceso de propagación ondulatoria es la superposición de dos o más ondas individuales. La experiencia muestra que si un medio es atravesado por varias ondas provenientes de fuentes o excitaciones independientes entre sí, cada onda se propagará individualmente, sin ser molestada o influida por las demás, como si fuese la única onda propagándose en el ambiente. Destaco entonces que las ondas no se destruyen, sino que coexisten y conservan su individualidad. Lo que puede resultar nulo es la suma de sus efectos. Entonces, la deformación resultante es la suma vectorial de los efectos correspondientes a las ondas individuales. Los puntos del medio ejecutan simultáneamente los efectos de cada una de las ondas propagadas. Aquí, por ejemplo, entraría en juego lo que llamaremos interferencia total, que explicaremos más adelante también, y que significa que a un punto, cuando llegan dos órdenes opuestas, para poder ejecutar simultáneamente ambos efectos, el punto se mantiene en reposo. Bueno, anteriormente otro grupo habló sobre Fourier y a nosotros nos pareció pertinente también mencionarlo en la superposición de ondas. La importancia que tiene la superposición de ondas para la física es que cuando se cumple permite analizar como una combinación de ondas simples a movimientos ondulatorios complicados. Entonces podemos construir la forma general de una onda periódica utilizando ondas armónicas simples. No sé si recuerdan algunas de las imágenes que mostró el grupo, que habían ondas que tenían rectángulos, como una especie de sierra, picos, y también que cualquier movimiento periódico de una partícula puede representarse como una combinación de movimientos armónicos simples. Yo les hablaré sobre ondas unidimensionales y después mi compañera María también les hablará sobre ondas bidimensionales. Para hablar de superposición también es importante hablar sobre la suma algebraica de los efectos. Entonces, los invitamos a ver ahora el fenómeno de la interferencia para ondas senoidales, por ejemplo, dos ondas sonoras. Tenemos la onda 1 y la onda 2, las cuales poseen igual amplitud y frecuencia y provienen de fuentes distintas. Y luego de realizar una suma algebraica y diferentes procesos trigonométricos que, si quieren ampliar, se encuentran en el Roederer, página 233, nos lleva a obtener esta expresión, la cual es una nueva onda resultante, también senoidal, y esta onda, su amplitud, proviene de la diferencia de fase de las primeras ondas. Aquí tenemos una imagen donde se ve la interferencia total, en donde la diferencia es pi. Aquí se anulan mutuamente los efectos. Y luego tenemos este caso donde la diferencia es 0 y es la acción máxima y la amplitud máxima que puede tener este tipo de onda. Hola, yo voy a explicar lo que, siguiendo con el razonamiento de Lourdes, los que son las ondas bidimensionales. Pero antes nos vamos a meter en interferencia de onda para cerrar ciertos conceptos. Para hablar de interferencia, imaginemos un tanque. El tanque con agua estancada donde tiramos dos piedras. Las ondas generadas por estas dos piedras se van a entrecruzar para después seguir con su camino. Sin embargo, en estos puntos de intersección va a haber zonas con mayor o menor amplitud a la que tenían las ondas inicialmente. Entonces, en estos puntos donde las ondas se superponen, es donde se da la interferencia. A la interferencia vamos a clasificarla
y podemos clasificarla en dos grandes grupos, interferencia constructiva y destructiva. Para explicar esto nos vamos a ir a un animador que preparamos, donde como ven tienen dos trenes de ondas. La primera la azul y la segunda la negra. Estas dos ondas tienen la misma amplitud y la misma frecuencia. Si estas dos ondas se superponen, se va a dar una interferencia constructiva, ya que ambas están en fase. La interferencia constructiva me dice que la onda resultante va a tener una amplitud mayor a las que tenían estas ondas inicialmente. En este caso, las dos ondas tienen la misma amplitud. Entonces, la onda resultante va a tener el doble de la amplitud que tenía las ondas. Ahí apretamos para que se mueva la animación y que puedan verlo. Bueno, ahí podría darse el caso que yo decidiera a una de las ondas desfasarla y nos movemos a la siguiente animación. Si yo eligiera desfasar una de las ondas, tendría dos ondas en antifase. Y lo que va a pasar es que voy a tener interferencia destructiva. Lo que no quiere decir que se destruyan las ondas, como decía Lourdes antes, sino que la suma de los efectos de esa onda va a dar nula, que es lo que se ve al mover el animador. Vemos que las dos ondas que tienen la misma amplitud y la misma frecuencia están en desfase, entonces al superponerse se crea esa onda resultante con amplitud igual a 0. Bueno, en estos dos casos tenemos ondas unidimensionales con la misma frecuencia. Entonces no se podría dar el caso que encontremos interferencia destructiva y constructiva en la misma onda resultante. Pero en la tercera animación mostramos el caso en el que al variarle la longitud de onda a la primera, estamos aumentando su frecuencia. Entonces, la primera onda azul tiene una frecuencia mayor a la onda negra. Esto quiere decir que cuando tengo dos ondas con diferentes frecuencias, se puede dar el caso que en la misma onda resultante encontremos interferencia constructiva y destructiva a la vez. Y ahí Lourdes va a mover al animador para que puedan verlo. Buenísimo. Y ahora, volviendo al Prezi, vamos a explicar lo que es batido o pulsaciones. Batido o pulsaciones es un fenómeno característico particular de interferencia, que se da cuando dos trenes de onda con la misma amplitud y dirección de propagación, pero frecuencias ligeramente diferentes, se encuentran en el espacio. Al encontrarse se va a generar una vibración resultante con una amplitud que varía con el tiempo. Esta vibración resultante va a tener, como decíamos, como les mostraba en el ejemplo del animador, va a tener zonas donde la interferencia sea constructiva y otras zonas donde la interferencia sea destructiva. Esto se ve en la imagen, ya que en el primer dibujo tenemos dos ondas, una azul y otra roja, y se logra ver que tienen ligeramente cambiada la frecuencia. Estas dos ondas se superponen y van a crear la onda resultante, que es la que se ve justamente abajo de ella. Y más abajo vemos la misma onda resultante, pero la vemos en un intervalo más amplio de tiempo, para que puedan verla mejor. Esto en ondas sonoras, por ejemplo, se puede ver como un cambio, esta variación en la amplitud se puede ver como un cambio en la sonoridad, o lo que es lo mismo en aumentos y disminución de la intensidad.
Por ejemplo, si estamos escuchando un sonido y alguien nos está bajando y subiendo el volumen, bueno, es eso lo que demuestra batido pulsaciones. Bueno, ahora vamos a salir de ondas unidimensionales, ya que todos estos conceptos que vimos todos estos conceptos que vimos se pueden pasar a 2 o 3 dimensiones. Entonces, en 2 dimensiones, la diferencia es que sí puede pasar de encontrar interferencia constructiva y destructiva coexistiendo simultáneamente en el mismo sistema. Entonces, eso lo podemos demostrar volviendo de nuevo al ejemplo del tanque con agua estancada. Imaginemos que, como se ve en esa figura del costadito, la figura 2.4, que tenemos 2 focos, el foco 1 y el foco 2, que generan ondas con la misma amplitud y frecuencia. Esto es para simplificar cálculos. Que estos 2 focos están ubicados en diferentes partes del espacio. Bueno, voy a tener 2 ecuaciones, que son la ecuación 1 y la ecuación 2, que se ven a un costado, que me representan las perturbaciones de cada uno de los focos en un punto P cualquiera del espacio que yo elija, ¿no? Entonces, en estas ecuaciones vemos que tenemos las variables R1 y R2. Estas representan la distancia que hay del foco al punto P, de cada uno de los focos al punto P. Entonces, a partir de estas expresiones, mediante trigonometría, podemos llegar a una tercera expresión, que es la que está más abajo, la 2.27. Esta expresión nos va a permitir hacer ciertas afirmaciones sobre la onda resultante de la superposición de ondas, como por ejemplo que la amplitud de esta onda resultante depende del coseno, y al depender del coseno, sabemos que el coseno tiene valores máximos, y al alcanzar esos valores máximos, la interferencia va a ser constructiva. Y cuando el coseno alcance el valor nulo, la interferencia va a ser destructiva. Entonces, además de esto, sabemos que se queda demostrado que dependiendo del punto P que yo tome, va a ser el tipo de interferencia que voy a encontrar. Ya que recordemos que en ondas bidimensionales puede darse el caso de encontrar simultáneamente en diferentes puntos del espacio interferencia constructiva o destructiva. Bueno, ahora por último voy a hablarles del campo de validez de este principio. Este principio está muy relacionado con la linealidad y justamente las ondas por lo general son lineales con mucha aproximación y obedecen al principio. Pero existen sistemas no lineales o ondas no lineales que no lo obedecen, como por ejemplo las ondas de choque, las olas del mar cuando se rompen, el comportamiento del oído y un medio que no obedece la ley de Hooke. Haciendo hincapié en este último, podríamos decir que las propiedades elásticas del medio, que es por donde se propagaba la onda, como decían mis compañeros anteriormente, deben ser del tipo Hookeanas, para que la fuerza restauradora sea directamente proporcional al desplazamiento de una partícula por el medio. Ya que si, por ejemplo, tengo 2 ondas y una de ellas tiene una amplitud tan grande que rebasa el límite, que resbala el límite elástico del medio, sin importar la amplitud de la otra, no voy a poder usar el principio de superposición, porque se pierde la linealidad. ¿Y cuánto tan grande tendría que ser para que esto suceda? Si la amplitud es mucho más grande que la longitud de onda,
por lo general aparecen ciertos inconvenientes en los cálculos, entre ellos que el principio de superposición no se cumpla y voy a tener ciertas incertezas que me van a impedir usar. Bueno, ahora lo dejo a Lautaro seguir explicando. Muy bien, Bueno, María, muy bien. para terminar de cerrar el concepto de superposición de ondas e interferencias, queríamos dar algunos ejemplos y aplicaciones de esto. Como ya sabemos, la modelización de ondas describe muchos fenómenos que ocurren en la naturaleza, pero también se pueden manipular estas interferencias de ondas mecánicas para ser aplicadas en el campo de la ingeniería. Como lo ves en el siguiente sistema acústico que muestro en la diapositiva. Este sistema está compuesto por una bocina, la bocina que está señalizada con la letra S, por un sistema de secciones que vendrían a ser como caños que se bifurcan y cada caño tiene su radio, R1 y R2. Es importante destacar que R2 puede variar su longitud y al final los caños se vuelven a unir y llegan al receptor, marcado con la letra R. Bueno, ¿cómo funciona el sistema? Una onda de sonido se propaga desde la bocina y se divide en el punto P, viajando a través de las secciones de radio R1 y R2. Cuando las ondas llegan al receptor, interfieren y generan distintos efectos según cómo manipulemos R2, ¿no? El primer efecto que se provoca, que lo muestro en la diapositiva, es un efecto constructivo. Al modificar R2 de tal forma que al interferir las ondas en R, generan un máximo en la intensidad sonora que el receptor detecta auditivamente. Y matemáticamente lo que ocurre, como muestro ahí en la imagen, es que la diferencia en las longitudes de trayectoria, R1 y R2, es 0 o es algún múltiplo entero de la longitud de onda. Bueno, y reemplazando estos datos en las ecuaciones que mostraban mis compañeras, sobre todo María, se nota bien el efecto constructivo del sistema. Bueno, el segundo efecto que muestro en la otra diapositiva es claramente un efecto destructivo. Ahora se modifica R2 de tal forma que las ondas están exactamente a pi o a 180 grados fuera de fase. En el receptor, lo que ocurre es que no percibe sonido. Y matemáticamente la diferencia entre las longitudes de trayectoria es igual a 1/2 de la longitud de onda, 3/2 de la longitud, hasta n/2 de la longitud de onda para un n impar, como dicen en la imagen. Y bueno, este es un ejemplo de tantos otros que se pueden realizar para ver los efectos de la interferencia de ondas mecánicas. Sin embargo, las aplicaciones van desde dispositivos electrónicos que eliminan ruidos en las grabaciones, llamados compresores. Si quizás alguien que esté relacionado con el ambiente musical lo conozca, lo que hace este dispositivo es recibir el ruido molesto y reproducirlo nuevamente, pero esta vez fuera de fase, así anulando el sonido molesto percibido por algún receptor. Otro tipo de onda mecánica muy visible que estuve investigando y estuve viendo va a sonar medio raro, pero les dejo un link al final, es el que generan los trampolines de acrobacias, y se puede ver una especie de efecto constructivo que generan los compañeros del acróbata para que éste salte más alto. Y bueno, pero las interferencias, además de estar presentes en ondas mecánicas, también tienen muchísimas aplicaciones en ondas electromagnéticas y lumínicas, que incluso en mi opinión este tema de interferencias y superposiciones es más interesante en ese campo, como es en el caso de Thomas Young, el cual, haciendo pasar luz a través de dos rendijas y observando la interferencia en un plano a la distancia, fíjense, ahí en la imagen se puede ver que este experimento es muy similar al sistema acústico que di al principio.
obviamente modelizándolo y suponiendo algunos efectos a lo que sabemos para poder comprenderlo de alguna manera, ya que está por fuera de este curso, lo que serían ondas electromagnéticas. Y bueno, lo que hizo Thomas Young con este experimento fue el primero en medir la longitud de onda de la luz. Y bueno, para no extenderme más, voy a ir finalizando y les dejamos algunos videos de interferencia y superposición de onda. Eso es como tal. En este video, como se fue viendo, se ven diferentes tipos de ondas, ondas unidimensionales, bidimensionales, que se ven a partir de que están conectadas a instrumentos. Acá les voy a mostrar el video que les decía Lauti sobre los trampolines. Sí, obviamente modelizando, ¿no? Y suponiendo que estamos dentro de la ley de Hooke con el trampolín. Fíjense que cuando el acróbata toca el trampolín, inmediatamente lo que hacen los amigos al mismo tiempo es presionarlo. Esto es claramente una superposición de ondas. Están los dos mandatos, ¿no? Claro, es un efecto constructivo. Y también, así como generan este efecto constructivo, si están en desfase, si los compañeros deciden presionar la cama en un distinto tiempo e incluso en un distinto lugar, modificando los radios, pueden generar un efecto destructivo y desacelerar obviamente la caída del acróbata. Dios le conserve las articulaciones. Después... Acá se ve como cada una de las ondas se mueve con diferente frecuencia y dependiendo de la posición y el grosor de cada una, que nos pareció interesante para mostrar. Acá tenemos un ejemplo por ahí de ondas bidimensionales que nos gustó, que es el efecto que causa el que caiga pintura, la gota de pintura cuando cae. Y después le quería mostrar un ejemplo de una onda que no cumple el principio de superposición como lo es esta. Esta es una onda de choque, que sería una que no cumple el principio de superposición. Claro, y les queríamos recordar que también hay ondas tridimensionales, nosotros las mencionamos, pero los invitamos a consultar en algunos libros de la cátedra sobre ese tema. Ahí Carolina les pasa un aviso de que, claro, en el laboratorio, cuando era presencial, hacíamos ese con sal, ¿no? Ese con micrófono, y que se hacen esas figuras
qué interesante, sí. Sí, es muy experimental, es apropiado ver muchos videos y animaciones o trabajar en el laboratorio o con cuerdas o con cubas de agua como para entender lo que pasa con el fenómeno ondulatorio, ¿no? Mañana vamos a mirar lo que es la reflexión, refracción, difracción, bueno, que son todos fenómenos interesantes de analizar, pero muy buenos, ¿sí?